¿Éxito o fracaso? Lo bueno, lo malo y lo feo del gobierno del presidente Hugo Chávez. ¿Cuál es el futuro económico de Venezuela? ¿Cómo ve usted la economía venezolana? Moisés Naim conversa con el economista Francisco Rodríguez del Bank of America. Este año va a ser un año muy difícil, la economía se va a achicar. Encima de eso vas a tener niveles crecientes de inflación, una inflación de 33%, posiblemente más alta, y vas a tener niveles altos y niveles crecientes de escasez. ¡Patria socialista, muerte! ¡Venceremos, muchachos! Hugo Chávez inolvidable. Sus imágenes y sonidos en un sorprendente recuento. Esta es una edición especial de Efecto Naim. Bienvenidos, soy Moisés Naim. Ha fallecido Hugo Chávez, el presidente, el comandante, uno de los líderes más controversiales de nuestros tiempos, amado por muchos y detestado por otros. El mundo entero tiene la vista puesta en Venezuela, con dos preguntas. ¿Qué pasó? La otra es, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó? Es, ¿cómo le fue a Venezuela en los 14 años en los cuales el presidente Chávez fue su líder indiscutible? Y la segunda pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Qué viene de aquí en adelante? La primera pregunta es muy difícil de contestar, es todavía muy temprano. Hugo Chávez es un líder muy controversial y hay visiones muy diferentes. Es temprano. Sin embargo, me voy a atrever a darles una visión muy personal acerca de cómo evalúo la gestión de Hugo Chávez. Voy a hablar de lo bueno que dejó el presidente, de lo malo y lo no tan bueno. Cuáles son los legados de insuficiencias y las tareas pendientes que deja el presidente Chávez. Para después entrar en una conversación con uno de los economistas principales de Venezuela, que nos va a dar una visión muy interesante, muy diferente acerca de dónde está la economía y a dónde va. Comenzamos así con mi evaluación de la gestión del presidente Chávez. Lo bueno. La herencia más positiva, más perdurable del presidente Chávez es haber traído a los pobres al centro de la conversación, al haber acabado con la coexistencia pacífica, con la pasividad con la que se toleraba la injusticia, la exclusión y la miseria. Por supuesto que el presidente Chávez no es el único líder político venezolano que se ha preocupado por los pobres, ni el primero que impulsó programas sociales con los ingresos petroleros, pero ningún otro presidente en Venezuela había abrazado esta causa con tanta vehemencia, con tanto compromiso, con tanta intensidad y con tanta agresividad. Se volvió un tema obsesivo para el presidente Chávez y el mundo lo entendió y los pobres lo entendieron. Pero no es solo el dinero, hay más. El presidente Chávez ha sabido como nadie identificarse con los pobres, hacerles sentir que ellos son los que estaban gobernando, que uno de ellos estaba a cargo y que él representa sus intereses. También fue muy eficaz en hacerles sentir que sin él estaban desamparados, que los pobres lo necesitaban y que él era quien garantizaba su bienestar. Otro legado positivo que deja el presidente Chávez es que acabó con la indiferencia, con la apatía política que llegó a arraigarse muy profundamente y se extendió por toda la sociedad venezolana. Una sociedad desengañada y harta de partidos políticos en plena decadencia y crecientemente desconectados de un país que cambiaba mucho más rápido que la capacidad de los partidos políticos para adaptarse, para responder a lo que le pedía ese nuevo país. Los partidos se mantuvieron estancados y llegó Chávez y generó un despertar político donde nadie es indiferente, tanto quienes lo adversan como quienes lo apoyan se han activado. Se han activado las clases populares, los estudiantes, los trabajadores, la clase media. Por desgracia, también se activaron y se politizaron los militares, de una manera que no tiene precedentes en la historia democrática de Venezuela. Y aquí comienza una parte negativa del legado del presidente Chávez, lo malo. Chávez ha militarizado no solo el gobierno, sino también muchos ámbitos de la vida nacional. En general, 14 años después de su ascenso al poder, la democracia venezolana no es mejor de lo que era. En muchos aspectos críticos se ha visto un retroceso. Si bien es cierto que durante su mandato se han celebrado 15 elecciones y referendos de todo tipo, no es menos cierto que esas elecciones están muy lejos de reflejar los estándares mínimos aceptables
en un verdadero régimen democrático. También sabemos que las elecciones son un requisito necesario, pero no suficiente para calificar a un sistema como democrático. Tan importante como lo que pasa el día de las elecciones y a quién se elige es lo que sucede en el periodo entre las elecciones. Y ahí también el régimen del presidente Chávez se ha quedado corto. Si bien el presidente llegó al poder por las urnas, es verdad también que utilizó muchos de los resortes de la democracia para cambiar las reglas del juego, para minimizar o eliminar los pesos, los contrapesos, los controles que hay en toda democracia y que limitan y regulan lo que puede hacer el poder ejecutivo. Pero la degradación de la democracia no es lo único malo de los 14 años del chavismo. Su otro mal legado es el económico. Si bien el presidente Chávez ha tenido la suerte de gobernar en un periodo durante el cual los precios del petróleo han sido muy altos, ha tenido una bonanza petrolera sin precedentes, la economía venezolana no está hoy más fuerte de lo que estaba. Al contrario, Venezuela hoy sufre de una situación económica grave. Sus indicadores están entre los peores del mundo. Hay un déficit fiscal enorme, una de las tasas de inflación más altas del planeta, la moneda sobrevalorada, un endeudamiento enorme y la producción petrolera declinando. Venezuela ya no aparece en la lista de países atractivos para los inversionistas y tampoco está entre los que se destacan por su competitividad, su creatividad, etc. Ahora, en cambio, sin embargo, sí está y con frecuencia en la lista negra de los países más corruptos del mundo, según instituciones objetivas independientes internacionales. A pesar de su discurso muy radical en contra de la corrupción, en contra de la riqueza mala vida, etc., el régimen chavista en la práctica ha permitido el enriquecimiento escandaloso de sus amigos, allegados, grupos vinculados al gobierno, los llamados boliburgueses, grupos que han amasado enormes fortunas gracias al tráfico de influencia. Y aquí es donde comienza lo feo de los 14 años en el poder de Hugo Chávez. Hay un aspecto del legado del presidente Chávez que quizás es el más inaceptable, el más grave, el más doloroso. Se trata de la criminalidad rampante. Durante el mandato del presidente Chávez, Venezuela se ha convertido en uno de los países más violentos y peligrosos del mundo. Las calles de Kabul o de Bagdad son más seguras que las calles de Caracas. Los secuestros, los homicidios están a la orden del día. Venezuela es un santuario para falsificadores, lavado de dinero, tráfico de personas, de armas. Según la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, Venezuela es además el mayor proveedor de drogas de Europa. Los Estados Unidos, el Tesoro de los Estados Unidos, ha acusado a 8 altos funcionarios del gobierno de Chávez, incluido un exministro de Defensa, de tener vínculos con el narcotráfico. Hugo Chávez ha dejado hacer. Es sorprendente. Un presidente tan activo, tan dinámico, tan involucrado, tan opinador, ha mostrado una sorprendente pasividad, un gran desinterés, una gran tolerancia a este grave problema que a diario se cobra la vida de los venezolanos, especialmente la de los más pobres, a quienes su complacencia ante la actuación de las bandas criminales lo convertirá en uno de los aspectos más feos, más tristes del legado del presidente Chávez. Impulsaré. Desde su llegada al poder en 1998, el presidente Chávez ha tenido todo lo que un gobernante puede desear, una fuente casi inagotable de dinero, y gracias al petróleo, el presidente tuvo también un enorme cheque en blanco financiero para hacer con ese dinero lo que quisiese. Y como sabemos, el presidente Chávez utilizó esos cheques, tanto el cheque político para cambiar y hacer los cambios políticos que quería, y el financiero para llevar adelante todas las iniciativas que le parecieron importantes. Los utilizó de todas maneras, hizo lo que quiso, le cambió el nombre al país, cambió la hora legal, cambió la bandera, los signos del país, pero hizo mucho, mucho más que eso, tanto bueno como malo, como hemos visto. Pero lo que no hizo el presidente Chávez fue poner al país y a las grandes mayorías, a los pobres especialmente, en una senda de prosperidad que fuese sostenible. Y así hoy, 14 años después, el balance no es nada enaltecedor. Venezuela sufre de una dolorosa y peligrosa polarización social y política. El desabastecimiento y la crisis dominan la conversación en las casas de los venezolanos. Mientras tanto, países como México, Brasil, Chile, Perú, Colombia están aprovechando las oportunidades para generar más prosperidad, más estabilidad. Desgraciadamente, esto no es así en Venezuela. Cuando pienso en el gobierno de Hugo Chávez, la realidad que se me viene a la mente es una oportunidad perdida. Y después de la pausa, para entender dónde está la economía venezolana y a dónde puede ir, una conversación con uno de los economistas mejor informados sobre la situación del país.
Más adelante. El ingreso por habitante es mayor ahora que lo que era antes, los índices de pobreza son menores. La calidad de vida de la mayoría de los venezolanos, por lo menos la que podemos medir, está mejor.